Buenas, buen lunes, ¿cómo andan? Buenas, buenas tardes. Hola Estelita, ¿cómo estás? Hola, profe. Bien. Hola Zoe, hola Abril, hola Aldi. ¿Cómo arrancaron esta calurosa semana? Ustedes, las mujeres pueden usar vestido, así que están un poquito más en ventaja que nosotros, que como no estamos en Escocia, no podemos usar vestido, ¿sí? Va, no si no queremos autopercibirnos otra cosa, ¿no? O sea, pero bueno, por ahora yo opto por no usar vestido. En algunos colegios nos dejan usar bermuda, porque ya después de las olas de calor que hubo, bueno, ya está, pero en otros son muy tercos. En uno, por ejemplo, tenemos aire acondicionado, pero lo ponen en 24 y ya el 24 de ahora, no es el 24 cuando lo compraron. Y me parece que no lo quieren bajar a 23 porque, bueno, calculo que debe haber un gasto energético, pero se empieza a sentir que con 24 no alcanza. Así que vamos a ver si en estos días, ¿qué onda? Bueno, ¿cómo los trató la práctica 3 de derivadas e integrales? Perdón, de derivadas. Integrales es hoy, me adelanté. Hola Cande, ¿cómo va? Mientras se va sumando más gente, cuéntenme si quedó alguna duda, si tuvieron algún inconveniente en esa bella tarea 3, con lo cual cerramos derivadas. A ver. Yo quiero que hagamos un ejercicio, si se puede, profe. Sí, pero ¿cuál? Ya te digo. Dale, ningún problema. Cande, Cande, mandalo a todos, Cande, porque si no el resto no sabe de qué hablo yo cuando te respondo. ¿Sí? Mandá el chat El general. 10. El 10, Sí, de la práctica 3. el 10 de la práctica 3. A ver qué inconveniente pudo haber habido con ese. Yo lo voy abriendo mientras. Bueno, el primer inconveniente que veo es que no le cambié el número identificador, pero bueno, es un detalle menor mío, organizativo. Y el 10, o sea, no con el 9, sino con el 10. ¿Tuviste inconvenientes? Sí. Porque el 9 y el 10 eran trigonométricas, para que vean que esto existe también en el mundo trigonométrico, esto de los máximos y los mínimos, con el pequeño detalle de que hay que agregarle eso del periodo por K, ¿sí? A menos que nos pidan en un intervalo restrictor, ¿sí? A menos que nos pidan eso. Bien, así que bueno, pero me llama la atención por qué, o sea, por qué hubo inconveniente en el 10 y no en el 9, Zoe. Porque el 9 no lo intenté hacer. Ah, ok, ok, ahora sí. Sí, yo necesito que las cosas tengan sentido, ahora sí lo entiendo, perfecto, no hay problema, o sea que es con los dos el tema. Bien, y Cande estaba mencionando el 6 y el 10. Bueno, con el 10 ya me imagino que es. Pero Cande, a ver, contame un poco cuál fue el inconveniente que surgió con el 6. Pero qué cosa con eso del dominio. O sea, nosotros siempre que nos toque hacer Bolzano, siempre, ya sea antes de derivadas o en derivadas,
Bolzano siempre necesita del dominio y de las raíces. Siempre. Por lo tanto, si ve una función conflictiva, que de hecho el ejercicio 6 es una homográfica, yo tengo que calcular el dominio. Cuando no hay una función conflictiva, yo directamente asumo que el dominio son todos los reales. Y lo que hago es de menos infinito a más infinito, interrumpiendo en las raíces, en el caso de las derivadas, en las raíces de la derivada. Ahora, si yo tengo, digamos, una función conflictiva, veo qué es lo que tengo que hacer respecto al dominio, ¿sí? Y lo hago. Por ejemplo, en el caso de una homográfica, yo tengo que analizar los valores, ¿sí? Voy a compartir pantalla para mostrarlo. Yo tengo que analizar los valores que me hacen cero el denominador para excluirlos del dominio, ¿sí? Acá está la resolución. Previo a ser Bolzano, acá como le quise dar la onda de un cálculo auxiliar, yo digo, bueno, ok, ¿cuáles son los valores que me hacen cero el denominador? ¿Sí? Entonces, es una ecuación con módulo que termina dándome uno y menos uno. Entonces, uno y menos uno me hacen cero el denominador. Por lo tanto, no los puedo permitir en Bolzano. Y entonces, además de la raíz que me dio cero, yo tengo que poner esos valores en Bolzano discriminados para poder excluirlos. Esto lo hemos trabajado cuando vimos positividad y negatividad en homográficas. Así que es similar. Yo tengo los valores menos uno y uno que son excluidos del dominio, y a la vez tengo el cero, que es la raíz de la derivada. Por eso están acá en Bolzano. Obviamente en el menos uno y el uno no va a cero, va a que no pertenecen, ¿sí? Digamos, a la función y por lo tanto tampoco a la derivada. Así que lo que hago es justamente eso. O sea, no los analizo y no hay máximos ni mínimos porque son valores inexistentes para la función. Están discriminados en Bolzano porque si no tengo cuidado, los voy a considerar dentro de algún intervalo y eso sería incorrecto. Por eso es que se tuvieron en cuenta, Cande. Lo mismo tuvo que haber pasado, a ver, con... Pero lo mismo tuvo que haber pasado con, no sé, el ejercicio de la raíz cuadrada del anterior. Ahí está. A ver, lo comparto. Fíjense que incluso hasta le puse el mismo tinte celeste para que se note que era una cuestión de dominio. Fíjense que en el de la raíz cuadrada pasó algo muy particular, ¿sí? Que es que no pude obtener raíces de la derivada. Entonces, ¿qué pasa si no obtengo raíces de la derivada? Y es porque no tiene. ¿Y qué son las raíces de la derivada? Puntos críticos. Y los puntos críticos son los posibles máximos o mínimos. Pero es como una cadena. Si yo no tengo puntos críticos, ¿puedo tener máximos o mínimos? No. Por lo tanto, ¿sí? No pude calcular máximos o mínimos. O sea, no pude calcular puntos críticos. Entonces, aún así, voy a analizar porque la consigna pedía máximos mínimos, pero también crecimiento de crecimiento. Entonces yo avanzo con Bolzano. Pero, ¿qué pasa? Para Bolzano necesito dominio y también raíces de la derivada. Bueno, raíces de la derivada no hubo, pero dominio, como es una raíz cuadrada, hay conflicto. ¿Cómo se hacía el conflicto de la raíz cuadrada? Se hacía, ¿sí? Teniendo en cuenta que el argumento tenía que ser mayor o igual a cero. Mi pregunta acá sería, ¿por qué yo lo puse mayor que cero en lugar de ponerlo mayor o igual que cero? A ver, Porque el denominador no puede ser cero. correcto, porque en este caso la derivada me mandó la raíz para abajo. Y si yo permito que esa raíz dé cero,
estoy permitiendo que un denominador sea cero y eso no lo puedo permitir. Por eso le agrego el pequeño detalle de excluir el cero de tal manera de que no me afecte ni a la función original ni a la derivada. Por lo general el dominio es el mismo para ambos, pero en estas excepciones hay este pequeño detalle con el número cero justamente, ¿sí? Que no lo puedo permitir, ¿sí? Si no me doy cuenta de movida, seguramente cuando esté haciendo Bolzano o lo que sea, puede llegar a saltar ese error. Y si no, quédense tranqui que tampoco es un error del todo excluyente, ¿sí? Es un error, sí, pero no tan grave como, por ejemplo, no sé, poner que esto tendría un máximo o un mínimo porque claramente no lo tiene, ¿sí? Si yo no consigo raíz de la derivada, esto no tiene máximo mínimo, ¿sí? Y de hecho, si no tiene máximo mínimo, es una función que se considera monótona, ¿sí? Habrán escuchado ese título, pero le pasamos muy de costado porque la verdad que no toman ni teoría ni nada muy conceptual de esto, pero está bueno saberlo. ¿Qué es una función monótona? Una función que crece todo el tiempo o decrece todo el tiempo, ¿sí? O sea que tiene un único comportamiento, por eso monótono. Algo monótono es una cosa que es siempre igual, ¿sí? Por lo tanto, em, en este caso, al no tener ni máximo ni mínimo, sería una función monótona. Bien. ¿Alguien intentó hacer el 9 y 10, que son los trigonométricos? Que bueno, los hice con una función trigonométrica sencilla, o sea, o sea, trigonométrica ya es fea, pero bueno, dentro de lo que es trigonométrica, con una sin grandes complicaciones por esta vez, ¿sí? Porque ya bastante tienen con el periodo por K y eso. ¿Alguien lo intentó hacer? Yo lo intenté, pero igual no había mucha suerte. O sea, intentaste, pero no salió. No salió, no. Después me Perfecto. fijé en la resolución, Sí. cómo se hace. Y Y lo entendí entendiste? un poco mejor, sí, pero creo que es en general que no entiendo mucho las trigonométricas. No llegué el fin de semana a verlo, pero Y lo voy a ver. son una porquería las trigonométricas. La verdad que son muy feas, pero las puse acá porque si después se las toman, yo no voy a poder dormir. Entonces prefiero que estén acá, pero siempre tengan en cuenta esto, ¿sí? Yo les subo tandas de 10 ejercicios. Si este es el caso en el cual ustedes pudieron entender 8 de 10, es un 80%. Está bien. No lo van a entender todo. Nadie va al examen sabiéndolo todo. ¿Sí? Y después está la suerte que juega cuando lo que les vayan a tomar. ¿Sí? Trigonométricas capaz no les toman. ¿Sí? O quizás no les toman para calcular máximo y mínimo. Capaz les toman la integral de una trigonométrica, que eso ya lo estamos por ver muy prontito. ¿Sí? Ahora, hoy mismo, y es más probable, de hecho, que les tomen la ecuación de una recta tangente o el máximo mínimo de una función trigonométrica, de hecho, no es tan común. ¿Y saben qué? Cuando les toque eso, que lo vamos a practicar cuando veamos modelos de parciales, ¿sí? Hay un truco para hacerlo, ¿sí? Que es mucho más fácil que hacerlo con derivadas en el caso de las funciones trigonométricas. ¿Sí? Así que ahora vamos a hacer uno de los dos, ¿sí? Pero no se mortifiquen si no lo entienden a la perfección, ¿sí? Yo creo que ni yo lo entiendo a la perfección. Bueno, entonces tengo dos personas que pidieron el 10, así que quieren que vayamos con el 10, ¿sí? Para por lo menos hacer uno de los dos y, digamos, entrar en calor para luego hacer lo que vinimos a hacer hoy, que es integrales, ¿sí? Sí, Así que bueno, tengo la f de x, que en este caso es coseno de x. Y se me pide máximo, mínimo, crecimiento de crecimiento, ¿no? ¿Cuál sería el procedimiento? Paso número uno, derivar derivar. La derivada del coseno menos seno. menos seno. Perfecto, listo. Miren qué sencillo que fue este primer paso, por lo menos. Segundo paso, raíces de la derivada. O sea, igualamos a cero acá.
menos seno de x. Para evitar inconvenientes, ¿sí? Voy a hacer algo con ese menos. Y voy a hacer lo que me parece más sencillo, que es pasar todo esto para acá. Así se vuelve positivo. Y acá, al no dejar nada, aparece un cero. No es que pase el cero de izquierda a derecha, ¿eh? El cero es la nada misma. Por lo tanto, al pasar esto y volverlo positivo acá, aparece un cero y seguimos en camino a lo que estábamos buscando, que es las raíces de la derivada. ¿Ok? La cuestión es, según la circunferencia unitaria, que la podemos dibujar por acá, donde la vertical me da cero, porque el seno es la vertical. ¿Dónde me da cero? Acá y acá, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Ahí es Sí, donde la vertical ni siquiera existe, por lo tanto vale cero. Y esos dos ángulos son cero y pi. Por lo tanto, mis opciones para x son que x1 sea cero y que x2 sea pi. Y estas son las raíces de la derivada, o sea, los puntos críticos. Bueno, respecto al dominio, ¿sí? Si no tengo restricciones, son todos los reales. Pero ahí se me ocurrió, que lo puse ahí en el procedimiento, creo que va a estar bueno, se me ocurrió esto de hacerlo más acotado y trabajar en Bolzano un ciclo, ¿sí? Acá el período, por default, porque es una función que no tiene modificadores ahí adentro, es 2pi. Lo hice así fácil para que no sea un gran problema esto, ¿sí? Por lo tanto, ahora después eso va a repercutir en el resultado final. Pero básicamente, para hacer Bolzano, si yo empiezo en menos infinito, quizás les genera confusión. Entonces se me ocurrió, ¿qué tal si, por ejemplo, empezamos, ¿sí? O sea, lo hacemos de 0 a 2pi. Pero acá tenemos un pequeño problema, ¿sí? Que yo, si empiezo de 0 a 2pi, necesito hacer algo con ese cero, ¿sí? Entonces se me ocurrió lo siguiente. Vamos a poner un intervalo que sea antes del cero, para poner el cero ahí y analizarlo, tanto acá, ¿sí? Como después de él, porque el cero es la primera raíz, ¿sí? Y si no tengo un paréntesis antes, a lo mejor me genera cierta confusión, ¿sí? Y la segunda raíz de la derivada, estamos hablando, es pi. La analizamos y después vamos de pi a 2pi, que sería como el cero otra vez, ¿no? Pero esto es un ciclo que es eterno, por así decirlo. Insisto, para no hacerlo que arranque en menos infinito y más infinito, porque en realidad es cíclica la cuestión, o sea, sube y baja, sube y baja. Bien, acá va la derivada. Y según lo que calculé, para cero la derivada vale cero y para pi la derivada vale cero también. Y la cuestión es, ¿qué signos tengo? Acá, acá y acá. Bueno, este lo vamos a dejar para después, porque en realidad, o sea, es medio confuso este intervalo, ¿sí? Nos vamos a enfocar acá y acá, porque total, las funciones trigonométricas son así, son oscilantes, ¿sí? Se comportan como ese truquito de las cuadráticas o de las polinómicas, mejor dicho, que habíamos visto. Entonces, por ejemplo, yo pregunto, entre cero y pi, ¿qué valor podrían elegir? A ver. Un Uno. medio pi. pi 2. Pi sobre 2, claro, un medio pi. Y un medio pi, ojo, lo tengo que analizar acá, ¿eh? Lo tengo que analizar acá, ¿sí? No acá, porque acá el signo menos desapareció. Acá es la derivada.
¿Cuánto sería el seno de un medio pi? 1. 1. Pero este menos lo convierte en -1. ¿Están de acuerdo? Sí. Por eso, acá, para Bolzano, es un signo menos. Luego, yo ya podría deducir que acá es más y acá es menos, y acá es más también. Pero lo vamos a comprobar, por lo menos acá. ¿Qué valor va entre pi y 2pi? Útil, ¿no? Para calcular esto. 3/2pi. Correcto, que sería esta posición, ¿no es cierto? Sí. Esta posición, ¿cuánto vale el seno? -1. -1, pero es esto -1. Con el menos se vuelve más. Y por eso acaba positivo. Bueno, y con eso termino de confiar a que la intercalación de signos es lo que va. ¿Sí? Por lo tanto, en el tercer renglón que va la F común, yo voy a interpretar que esto va hacia arriba, que esto va hacia abajo y que esto va hacia arriba otra vez. Y entonces acá voy a tener un máximo y acá voy a tener un mínimo. Luego, como yo ya sé que en cero hay un máximo, pero todavía no tengo lo que sería el par completo para decir el máximo. Entonces voy a calcular f de cero en la original, ¿se acuerdan? F de cero es igual a coseno de cero. ¿Cuánto es coseno de cero? Pi/2. No. Recuerden que cero es acá y coseno es la horizontal. ¿Cuánto vale Mm, acá la horizontal? 90. No. No, me parece que estás mezclando porque ya Sí, cuando yo quiero el coseno ya me da un resultado numérico. sí. O sea, un número con coma o esos que dan con raíces o un uno o un -1, que son los más habituales para estos casos. ¿Sí? ¿Cuánto vale acá el coseno? 1. ¿Sí? Por lo tanto, este resultado es 1. ¿No? Y cuando yo hago f de pi, que es el otro valor, es igual a coseno de pi. Coseno de pi sería la horizontal acá, en esta posición, en pi. ¿Cuánto me da? -1. -1, muy bien, porque estoy de este lado. Y si se fijan bien, claro, tiene sentido, porque la coordenada y es el tope vertical de esos máximos y mínimos. Y el coseno, ¿no es cierto que llega hasta 1 arriba y hasta -1 abajo? O sea que tiene sentido, hasta lo podría haber hecho sin calcular, ¿sí? Porque la función coseno, si no tiene modificaciones raras, sube y baja entre -1 y 1, su mínimo y su máximo. ¿Sí? Y ese es el truco que vamos a hacer cuando lo veamos en modelos de parciales, que es mucho más fácil que esto. Pero acá estamos practicando con, digamos, Bolzano y demás. Entonces, por un lado acá, ¿sí? Yo tengo el máximo. Así que el máximo es 0, punto y coma 1. Y acá yo tengo el mínimo. Pi, punto y coma -1. Luego tengo crecimiento. Ah, esperen que me faltó el detalle del pi sobre 2. Ahí lo agregamos. A todo esto, cuando es una función trigonométrica que no tiene intervalo restrictor, el problema es que hay que agregarle ese periodo por k, ¿sí? En todo, ¿sí? En todo lo que implica valores de x, ¿eh? Ojo, solamente ahí. Entonces, acá el par ordenado para el máximo, vieron que es 0 y le agregamos más menos 2pi por k. Punto y coma.
y el 1 que implica el valor de Y. ¿Sí? Fíjense que el agregado es este. Y luego acá abajo sería pi más menos 2pi por k, punto y coma, menos 1. Y con ese pequeño detalle, yo ya cubro todas las infinitas posibilidades por ser trigonométrica. Con el crecimiento y decrecimiento pasaría lo mismo. A ver, lo voy a tener que escribir acá. Intervalo de crecimiento sería primero este, ¿sí? Que lo vamos a escribir, por ejemplo, acá sí le vamos a poner de menos infinito, porque arranca en el menos infinito las trigonométricas, hasta cero, más menos 2pi por k, ¿sí? Unión de pi a 2pi, de pi más menos 2pi por k, punto y coma, a 2pi más menos 2pi por k. Es súper molesto, pero es una formalidad. Fíjense que lo agrego acá, acá y acá. Si yo no agregara eso, yo leería de menos infinito a cero y de pi a 2pi. Lo único que agrego, lo único que hago es agregarle eso nuevo a todo. ¿Sí? Respecto al intervalo de decrecimiento, arranca en cero más menos 2pi por k, punto y coma, pi más menos 2pi por k. Y después de que yo puse todo esto, en algún momento tengo que poner con k perteneciente a los enteros. ¿Sí? No es que les vayan a bajar muchos puntos si no lo ponen, pero si lo ponen, no les van a bajar nada. Entonces, el procedimiento no cambia. Lo que cambia es que las trigonométricas son una porquería. ¿Sí? Realmente yo considero, si yo pues tuviese algún poder en esto del CBC y qué sé yo lo que haría es directamente, no les demos trigonométrica a la gente y si alguna carrera lo necesita, que esa gente haga un apartado como una materia más exclusiva de trigonométrica. Porque la verdad es un dolor de cabeza y les quita mucha energía de otros temas más importantes, ¿sí? Que, bueno, son más necesarios. Y si no, de última que trigonométrica se vea con aplicaciones, porque realmente no es necesario tanta tortura, ¿sí? Pero bueno, lo tenemos que ver por las dudas, para los que quieran ir por el 10, obviamente, ¿no? El resto, si ya venía descartando trigonométricas, lo único que hace es seguir descartándola. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, Buenísimo. Con esto lo que hicimos fue un pequeño repaso de esa última actividad que tenía que ver con máximos y mínimos, que es, primer paso, derivar. Segundo paso, raíces de la derivada. Ahí ya tenemos los puntos críticos. Bolzano, ¿sí? Con los tres renglones, x, derivada y función normal. El cuarto paso sería la interpretación para saber si estamos en presencia de máximos o mínimos, ¿sí? Y el quinto paso sería averiguar las coordenadas y de esos máximos o mínimos para completar los máximos y los mínimos, así como puntos. En algunos casos, la uva solamente quiere saber en qué valores de x hay máximos o mínimos. Ahí no sería necesario el quinto paso. Y en algunos casos, si ustedes prestan atención a las consignas, sí, que también va a haber un Kahoot de consignas de segundo parcial, em, digamos, lo que la uva pide es
puntos críticos. Cuando les pidas solamente puntos críticos, no tienen que hacer Bolzano, ¿eh? Ojo, puntos críticos es solo las raíces de la derivada, ¿sí? Ojo a no laburar de más si no es necesario. Pero bueno, todo eso va a aparecer en los modelos de segundo parciales que ya tengo 20 listos para ustedes. Así que esta semanita ya salen. Ni bien terminemos con integrales, ¿sí? Además de la práctica de integrales, salen los modelitos de parcial. Así que cancelen todos los planes del fin de semana próximo porque no van a tener tiempo. Bueno, ¿estamos listos para ir para integrales? Sí. Muy bien. Vamos con integrales entonces. Voy abriendo el apunte que lo tenía por acá. Bueno, como ya saben derivar, no va a ser tan complicado el preámbulo que explica lo que es una integral, porque es una transformación, ¿sí? Al igual que derivar y al igual que en su momento vimos inversa, es una transformación. Entonces, ya saben ustedes esto de que hay una tabla de integrales, porque o sea, lo vimos análogo con derivadas, pero es mejor todavía. ¿Por qué? Porque, digamos, integrar es lo contrario de derivar, es como volver atrás. Entonces, por ejemplo, si yo tengo f de x, ¿sí? Vamos a suponer que f de x es x cuadrado, perdón. Derivo, ¿qué obtengo? 2x. Pero ¿qué pasa si luego integro, ese es el símbolo, integro esto que está acá? La integral se compone de dos elementos. Este símbolo de integral que es como una S, parecida a una S, y el diferencial X o dx, como le decimos con cariño. Por ahora, para ustedes, no se enrosquen, es una formalidad, ese dx. Tiene que estar, pero no se enrosquen en pensar de dónde sale, porque se van a desesperar y no es necesario, no quiero que nadie se desespere. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy integrando este resultado, ¿ok? Cuando yo integro 2x, a que no saben qué me va a dar. X cuadrado. Correcto. El único problema es que me va a dar x cuadrado más c. ¿Por qué? O sea, si veníamos tan bien, estábamos x cuadrado, lo derivo, me da 2x. Entonces, 2x lo integro, me da x cuadrado. No, me da x cuadrado más c. Ahí tenemos un problema, ¿sí? Pero bueno, el hecho de que volvimos a x cuadrado, eso está bien, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Me siguen la Sí. idea? Voy a poner otro Sí. ejemplo, ¿sí? Si yo tengo seno de x y lo derivo, me da coseno de x. Entonces, si lo integro, ¿sí? Me vuelve a dar seno de x más c. ¿Por qué esa maldita c aparece ahí? Bueno, tiene que ver con lo siguiente, ¿sí? ¿Qué pasa si yo hago, por ejemplo, vamos a borrar esto para explicar de dónde sale el más c? Vamos a suponer que yo ahora hago x cuadrado más 1. ¿Cuánto me da esto derivado? 2x más 0. O sea, 2x. Sí.
Y cuando yo lo integro, ¿cómo sé yo que tengo que volver a x cuadrado más uno? O que tengo que volver a x cuadrado solo. O si yo tuviese x cuadrado menos 5, que al derivarlo me da 2x, y al integrarlo me da x cuadrado, ¿cómo sé yo con esta información si tengo que volver a menos 5, a más uno o a nada? ¿Cómo lo sé? No lo sé. Entonces, como no tengo esa información porque la información es insuficiente, lo resolvemos con un más c, que significa más alguna constante, más algún número, que puede ser cualquiera, y como no lo puedo averiguar, lo dejo así. Fácil hasta ahí, si no va a aparecer nada más. Uf, van a aparecer varias cosas más, pero hasta acá es fácil. Sí, Bien. ¿Alguna duda con respecto a este más c? no, Bien. Entonces, cuando yo integro, es como volver para atrás, ¿sí? Si es que yo manejo bien, bastante bien el tema de la tablita de derivadas, ¿sí? Entonces, el problema es, si la tengo que manejar muy bien porque a la inversa tiene sus complicaciones. Así que hay algunas reglas que cambian un poquito. Esperen que le voy a pasar captura de esto para que sepan lo que estamos trabajando mientras tanto y demás. Bueno. Por lo pronto voy a ir diciendo que a esta cosa de agregarle la c lo llamamos integral indefinida, ¿sí? Integral indefinida. Y en un ratito vamos a volver a ello, ¿sí? Por ahora dejemos picando ahí ese nombre. Entonces, vamos a hablar un poquito de la tabla de integrales, ¿sí? De algunos ejemplos. Vamos a nombrar algunas y vamos a hacer énfasis en las más importantes. Por ejemplo, bueno, ¿qué pasa si yo quiero, por ejemplo, si yo tengo que f de x es igual a un número? Vamos a llamar a modo de ejemplo, no sé, 5, ¿sí? Pero ese 5 representa a todos los posibles números, ¿de acuerdo? ¿Ustedes se acuerdan cuánto me daba, ¿sí? Una derivada si yo, o sea, un número si yo lo derivaba? cero. Cero, muy bien. Pero, ¿qué pasaba si cuando yo derivaba, no sé, si yo tenía 3x, ¿cuánto me da cuando lo derivo? 3. Ah, ahí se parece a esto entonces. Si cuando yo derivo 3x me da 3, es porque la x desapareció. Y si yo ahora quiero integrar un número, por ejemplo 5, y, integrar es lo contrario que derivar, ¿qué tendría que pasar a la hora de integrar? Que el 5 desaparece. No, Que el X Aparezca se la, queda. ahí, se me mezclaron, no escuché. A ver, otra vez. que aparezca la X. Claro, si cuando derivo desaparece la x, cuando integro aparece una x. Así que a la hora de integrar números, lo que se le hace es agregar una x. ¿Sí? Cuando derivo, 5x se convierte en 5. Bueno, cuando integro un 5, por ejemplo, le agrego una x.
O sea que hay cosas que son similares, pero no son exactamente iguales. Por eso, un poquito de tabla de integrales vamos a manejar. Y por ahora, más C, ¿sí? 5x más C. Vayamos acostumbrándonos a agregar la C de constante, ¿ok? Bueno, pero ¿qué pasaría si yo tengo, por ejemplo, 3x? ¿Qué pasa a la hora de integrar 3x? Bueno, recuerden, es al revés de derivar, o sea, no es que desaparece la x. Al principio se van a marear un poco con eso, ¿sí? Acá, cuando yo tenía algo medio polinómico, lo que sucedía era que el exponente bajaba a multiplicar y que el exponente, ¿qué le pasaba? Es más, le voy a agregar, perdón, le vamos a agregar acá un 2, ¿sí? Sí, ahí va, un 2. Acá también, obviamente, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando yo derivaba este tipo de cosas, el exponente bajaba a multiplicar y el exponente restante se reducía en uno, ¿no es cierto? Bueno, si el Sí, exponente se reducía en una unidad para derivar, ¿qué les parece que va a pasar a la hora de integrar con el exponente? Se va a sumar. Correcto, y pasaría a ser en este caso 3, ¿no? O sea, si hubiese derivado, bajaría a 1, pero como estoy integrando, aumenta a 3. Y algo más, un detalle que al principio les va a costar, después les va a parecer simpático. Ahí se me fue para abajo. Tengo que agregar, ¿sí? Lo voy a hacer con color, a ver. 3x a la 3 sobre 3. Ahí está. Quiero que se note bien la regla. La regla es, ¿sí? Que el exponente aumenta una unidad y lo que me da el exponente, tal cual lo que me da el exponente, ¿sí? Lo pongo en el denominador. ¿Se ve? Que lo que me dio el exponente lo puse en el denominador. sí, Si amerita, hacemos simplificación. Y por eso entonces este resultado en realidad me va a quedar x al cubo y ahí aparece la letra C. No siempre va a haber simplificación, pero a veces sí. Ahora, a ver, pongamos a prueba porque a veces cuando integramos, si se puede, está bueno hacer una verificación. Derívenme esto. ¿Cómo queda esto derivado? 3x cuadrado. Verificado. ¿Ven cómo funciona? Es una regla Sí, de integración, pero sin embargo lo puedo verificar, ¿sí? Con, bueno, en este caso si tengo la original, ¿no? Bien. ¿Qué pasa si tuviera 4 sobre x a la 2? ¿Qué opinan? ni idea. O sea, a ver, los que estaban cuando lo vimos en derivadas, ¿qué ¿No hacíamos para no poder? podía subir multiplicando? Ahí va. Antes de pasar a integrar, y enfatizo que todavía no estamos integrando, voy a hacer una pequeña modificación aprovechando la propiedad de los exponentes.
que esta x cuadrado la voy a subir al numerador solo a cambio de cambiarle el signo a su exponente. Va a pasar de ser exponente 2 a exponente menos 2. Y eso ya me permite, ¿sí?, hacer más fácil la integral, porque voy a tener 4x a la menos 2, diferencial x, y lo voy a integrar con la regla que acabamos de ver, con cuidado a la hora de sumar 1 al exponente. ¿Sí? ¿Cómo me va a quedar esto? Primero voy a escribir el 4x. Luego, si le sumo 1 a ese menos 2, ¿qué me queda? -1. Correcto. Menos. Y ese menos 1, tal cual les pido por favor que ni lo duden, lo van a escribir acá abajo. Tal cual, lo que va en el exponente va abajo. Después, posteriormente, si hay que emprolijar algo, lo emprolijamos. ¿Se les ocurre algo para modificar acá? Una vez que ya está integrado, porque integrado ya está, ¿eh? Va a quedar solamente menos 4x en -1. ¿Por culpa de qué menos? ¿Por qué menos Que 4x? está Porque está abajo. O sea, este con este interactúan con regla de signos y me queda menos 4. ¿Está bien? Este con este, regla de signos, más, menos. Pero este exponente negativo, ¿qué es lo que provoca? Que la x, en realidad, se vaya para abajo. Porque el exponente negativo me la baja. Generalmente, si se puede, vamos a tratar de dejar los resultados con exponente positivo. O sea, la x, si tiene que ir abajo, va abajo. ¿Sí? No es excluyente, pero es lo ideal. Y una vez que está terminado, le agregamos el más c. Hasta acá, ¿cómo venimos? Se complicó un poco, pero todavía Y un poquito sí se va a entendí. complicar. ¿Sí? Pero quédense tranqui que lo más importante es la parte operativa de darse cuenta que estoy aplicando hasta ahora la misma regla. Ponele que el primer renglón es una regla aparte porque es más fácil verlo como una regla aparte. Aunque también podría considerar que yo estoy agregando la x con exponente 1 y un 1 abajo. Pero olvídense, es agregarle la x y ya está. Esta regla que es como la más popular, la más usada de las integrales, así que la tienen que aprender bien, es sumar 1 al exponente y poner exactamente lo mismo abajo. Y lo voy a demostrar acá. F de x igual a raíz de x. ¿Se acuerdan cómo era la derivada de raíz cuadrada de x? 1/2 por raíz cuadrada de x. Claro. A mí no me gusta mucho esa derivada, pero bueno, la tabla lo dice así y ya está. Acá, ni cerca de acordarme eso porque no es necesario. Acá la regla no es una regla nueva. Me tengo que acordar de que la raíz es un exponente fraccionario si yo quiero, y en este caso quiero porque me facilita mucho la cosa. X elevado a la 1/2. Van a tener que practicar pasaje de exponente fraccionario a raíz y viceversa. ¿Sí? Está en el apunte de exponencial y logarítmica. Una vez que lo tengo así, ya se parece a las otras, ¿no es cierto? Entonces hacemos la integral de x elevado a la 1/2. ¿Y cómo me queda? A ver, les sugiero esta práctica mental que practicamos hace un montón. Nadia, para vos, por ahí es la primera vez. Así que lo voy a escribir, pero la idea es que esto lo puedan hacer mentalmente. Yo a este 1/2 le tengo que sumar 1, ¿es correcto? Sí, Bien. 3 medios, no sé. Ah, pero la tenés recontra clara. Sí, Bien. porque siempre pasa eso.
Ya de memoria lo tengo. Perfecto. Bueno, yo iba a hacer todo un apartado para esto, pero bueno, si la tenés tan clara y el resto de mis estudiantes sé que la tienen clara, un medio más uno es tres medios. Muy bien. Pero, ¿qué pasa con ese tres medios, gente? Lo mismo, y si no queda claro con esto, ya no es un tema mío, ¿eh? Ya tienen que ver un especialista. Se nota con color rojo que ese mismo tres medios que quedó en el exponente lo puse abajo tal cual. Sí. Tal cual, ¿eh? No quiero ver a nadie haciendo algo diferente ni inventando cosas raras. Tal cual. Ahora, en el emprolijamiento, ¿sí? Es correcto. Esperen que lo voy a separar un poco del de arriba. Es correcto hacer esto. Dos tercios x a la 3 medios más c. Voy a hacer como un pequeño subrayado al resultado para que se note bien dónde terminamos de integrar. ¿Notan lo que pasó con la fracción que estaba abajo? Pasó a ser exponente. No, no. La Ah, fracción, a ver, La subiste multiplicando ¿y qué más? y da vuelta. Y dada vuelta, eso. Zoe, respondiendo a tu pregunta, ¿sí? No sube al exponente, ¿eh? De hecho, primero es exponente y después va al denominador. Ese es el orden, ¿sí? Entonces, esto es consecuencia de esto y no al revés, ¿sí? Lo que pasa es que en este paso, en este emprolijamiento, esta fracción que está como denominador, yo la subo, pero la tengo que dar vuelta. ¿Sí? El exponente, de hecho, queda como había quedado, y por eso esta y esta quedan invertidos, y sugiero desde ya que no lo hagan en un solo paso, que hagan estos dos pasos porque si no se van a confundir. Y una más para aprovechar el pizarrón. Uno sobre la raíz cúbica de x al cuadrado. Miren esto que parece recontra, remil, difícil, horrible, feo, una porquería, ¿no? Sin embargo, si yo respeto estas reglas de exponentes, tanto de exponente fraccionario como de exponente negativo, ¿sí? Yo puedo decir que esto es x. A ver, ¿quién me sabe decir qué exponente fraccionario queda de esta raíz? 2 tercios. Bien, pero yo a esta x la subí porque estaba en el denominador, entonces, ¿qué tendría que agregar? menos. Ahí va. Entonces, esto, que parece horrible, lo transformo inmediatamente en esto que parece más polinómico y me permite, como les vengo demostrando, aplicar la regla más usada en el mundo de las integrales, al menos en UA 21. ¿Sí? Recién ahora voy a integrar. Voy a integrar x a la menos 2 tercios. Siempre va a aparecer el diferencial x porque es una formalidad. Y me va a quedar, ojito con esto. Ahora, súmenme mentalmente, si pueden mentalmente, mejor, ¿eh? Súmenle uno a esto y díganme cuánto da. 5 tercios. No. Segunda oportunidad. Ah, claro, porque es menos. Ahí está.
Un medio. Casi. Menos Menos un, un medio, sí. No, no es menos un medio. No era el casi menos por un ahí. tercio, ¿Cuánto Zoe? menos Tercio. un tercio. Estela es la ganadora, un tercio. Porque es menos dos tercios más tres tercios. Por eso me queda un tercio positivo. ¿Sí? Ustedes, si quieren hasta que lo dominen, lo pueden escribir, ¿eh? Obviamente, con lápiz o lo que sea. Menos dos tercios más tres tercios les da un tercio positivo. ¿Sí? Y es muy importante hacer esa cuenta bien porque influye en el exponente y en el denominador. Si yo llego a ver que alguien no pone lo mismo en el exponente que en el denominador, lo echo de mi curso. ¿Sí? Porque esto lo tienen que hacer bien. Y si tienen que usar colores al principio, úsenlos. De hecho, yo es la primera vez que implemento colores, ¿eh? Y me parece que está bueno. El emprolijamiento dice lo siguiente, gente. Este un tercio, cuando lo subo, ¿cómo me queda? 3. Tres, muy bien. ¿Y esto cómo me queda en formato raíz? 3 raíces de X. 3 raíz cúbica, no sé si quisiste decir esto, Ah, sí, sí. muy bien, de X. Acá iría un exponente uno, pero el uno no se pone, ¿sí? Y fíjense el detalle, no me gusta cómo quedó esa línea, así que la voy a cambiar por esto. Así voy a marcar lo que sería la integral completa y emprolijada para la fotito. Fíjense un detalle, ¿no? Yo arranqué con una raíz cúbica x cuadrado en el denominador y de repente integrando quedó en el numerador y quedó mucho más fácil que la original. Es impredecible, puede pasar cualquier cosa, ¿sí? Por lo tanto, nada, déjense llevar por el procedimiento, confíen, ¿sí? Y por ahora, bueno, tenemos formas de verificar esto. Hay resolvedores, si quieren. Yo les puedo pasar uno que uso que no me falla nunca, que es Symbolab. Y si no, también van a estar los ejercicios resueltos, ¿sí? Que es la primera herramienta que yo les doy. Lo importante es que aprendan bien a integrar. ¿Cómo aprendieron en su momento a derivar y hoy la tienen recontra clara? Symbolab, dijiste. Symbolab, ahora se los muestro. Vamos a Luis, poner a prueba precisamente estos cálculos. Sí, ¿alguien habló? yo, Estela, Estelita. ¿por qué aparece la raíz cúbica? Me perdí ahí, En en el el final. resultado este, Sí, porque la raíz se conforma con el exponente fraccionario poniendo el denominador en el índice y el sí, sí, numerador es en el lo que... exponente. Por eso aparece la raíz cúbica. Acá también, ¿ves? Era raíz cúbica, por eso en el denominador hubo un 3. Y este exponente era el numerador. ¿Y en el anterior por qué no salió la raíz? Acá, Sí, en el final, digamos, en la integral. tenés razón. Sí, tenés razón. No lo devolví a la raíz y lo vamos a hacer. ¿Sí? A veces, lo pueden dejar así, ¿eh? Ojo, ¿eh? Se puede. Pero está Ah, muy bien. Lo vamos a dejar como raíz para hacer las cosas bien. Entonces, ¿cómo quedaría esto? La raíz cuadrada, porque el índice, el denominador, perdón, es 2, ¿ves? sí, De x a la 3. Este 2 no se pone porque es cosa de la raíz cuadrada y el exponente 3 sí se pone. ahí está, gracias. Bien, bien por notarlo. De ahí, claro, de ahí la confusión, ¿no? Que te hice confundir. Claro, sí, sí, porque veía que las dos cosas eran iguales y Claro. parecidas, y en una tenía raíz y en la otra no.
No, no, acá no hay favoritismo. Simplemente fue un descuido mío porque, ya que voy a borrar la otra foto y voy a poner esta que tiene este detalle. Igualmente, sepan que puede quedar en ambos casos tranquilamente con el exponente fraccionario, ¿sí? La uva mismo a veces lo pone así. La raíz es lo más correcto, si empecé con raíz, volver a raíz, pero la uva les permite, si es algo muy complejo, dejarlo como exponente fraccionario, ¿sí? Lo que no pueden dejar es el denominador fracción. Eso sí que no. Fíjense que estamos integrando cosas bastante complejas y todas las estamos integrando con la misma herramienta, la más usada, la más simple y con unos pequeños cambios basados en propiedades exponenciales. Por eso este tema es muy importante también y por eso es un tema no descartable, ¿sí? Vieron que yo les decía, ¿por qué podemos descartar trigonométricas? ¿Por qué podemos descartar vectores? Porque no se conectan tanto con otros. En cambio, exponencial es un tema imposible de descartar. ¿Sí? Hay que sí o sí tenerlo en cuenta porque se usa un montón. Bueno, las trigonométricas, yo recomiendo que se acuerden la de derivadas, porque por ejemplo, si yo tengo la derivada de seno es coseno, entonces la integral de coseno es seno. La integral de coseno, perdón, la derivada de coseno, ¿cuánto es? Menos Menos seno. seno. Perfecto. Entonces, ojo con esto, porque a mí no me va a parecer siempre tan fácil la integral de menos seno. ¿A mí qué me va a parecer? La integral de seno. ¿Y cuánto da entonces? Menos coseno. Eso, por compensación, el menos le aparece al coseno. ¿Sí? Todo eso yo recomiendo que lo deduzcan partiendo de la primera, que es la más fácil, que la derivada del seno es coseno. ¿Sí? Y entonces lo demás lo van deduciendo en el momento. ¿Sí? Saben que aparece un signo menos en algún momento, entonces lo escriben en el momento, para no tener que acordarse tantas cosas, tanta tabla, porque si no es un montón de contenido. Igual lo vamos a escribir. Quédense tranqui que lo vamos a escribir, porque hoy me quiero dedicar a la tabla y no sé si quiero ver lo de sustitución y por partes hoy, porque es mucho, y también quiero hacer un juego entre ellos, o sea, quiero que deduzcamos cuándo es uno y cuándo es otro, así que me parece que eso lo dejo para el miércoles, ¿sí? Entonces, y Dale. aparte quiero seleccionar bien los ejercicios. Sí, perdón, ¿quién habló? No, no, yo digo dale. Ah, muy bien. Entonces, la integral, ¿sí? O vamos a hacer como veníamos haciendo, así no mareo a nadie. Si f de x es seno de x, eh, no. A ver, sí, vamos a intentar lo siguiente. A ver, ustedes me dicen si sirve o no. F de x es seno de x, ¿ok? La derivada del seno es el coseno, ¿no es cierto? Sí, Pero entonces, la integral del coseno es efectivamente el seno, con la maldita letra C.
Y la otra entonces sería f de x igual a coseno, entonces la derivada menos seno. Pero acá viene la cuestión. Cuando ustedes integren, ustedes van a integrar el seno de x, no menos seno de x. Y ahora, inmediatamente después de esto, les cuento un poquito del álgebra de integrales, una pequeña parte, porque después va a venir la otra, ¿sí? Pero para que entiendan bien esto. Entonces, fíjense, si bien la derivada del coseno es menos seno, la integral del seno, ¿sí? Que no tiene el menos, entonces ¿cuánto me va a dar? Como tengo que poner el menos en algún lado, lo pongo en el resultado. Entonces me da menos coseno. ¿Sí? O sea, vuelvo. Como esto tiene que volver atrás, en teoría en el resultado no debería haber un menos. Pero como yo estoy integrando algo donde el menos no está, es porque el menos aparece acá para compensar. ¿Sí? Por eso, yo recomiendo que se acuerden esta secuencia, ¿sí? Para poder, que para mí toda esta secuencia arranca acá. Acordándose de esto, se acuerdan todo, ¿sí? Y después, bueno, la práctica hará lo suyo. Entonces, básicamente, acá lo que pretendo que recuerden es esto, que es lo que nos compete ahora, ¿no? Que es, estamos en integrales, lo que pasa es que está conectado con derivadas. Por lo tanto, un recuerdito a derivadas está bueno hacer. ¿Estamos más o menos? Sí. Bien. Una más y vemos un cachitín muy básico de álgebra de integrales y me parece estaría bueno ver, a ver, regla de Barrow. No, no hace falta ver regla de Barrow hoy. Con el álgebra de integrales estamos bien. ¿Sí? Hoy vamos a empezar a ver álgebra de integrales, ¿sí? Y lo vamos a continuar el miércoles. ¿Saben por qué? Porque, a ver, hagamos un poquito de memoria de cómo era el álgebra de derivadas. Me quedo re separado. El álgebra de derivadas implicaba que la suma o sea, si estoy derivando una suma o una resta, se deriva término a término. ¿Sí? Que si estoy multiplicando, se aplica esa regla de la primera derivada, la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada. Y la división es parecida con un agregado más. ¿Ok? Eso era el álgebra de derivadas. Luego, faltaba un detalle, cuando la cosa era compuesta, ¿qué incluía el álgebra de derivadas? Regla de cadena. Correcto. Bueno, acá la cosa va a ser así. Si yo tengo la suma o resta de cosas, se integra término a término, igual que derivadas. ¿Sí? Pero a la hora de multiplicar o dividir o a la hora de tener una compuesta, no es tan fácil como derivadas y esta es la parte horrible que odian de integrales, que son los famosos métodos de sustitución o por partes, que eso lo vamos a ver el miércoles. Hoy voy a cerrar con la primera parte del álgebra de derivadas, que tiene una cosa que yo expliqué en derivadas, que lo voy a reforzar acá, ¿sí? Y que acá es mucho más fuerte.
¿sí? Que es lo siguiente. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, si yo tenía, si f de x era 2 por el seno de x, ¿sí? Y yo lo quería derivar, me quedaba f' de x igual a 2, o sea, voy a hacerlo con color para que se note. Si yo acá tenía un 2, acá yo tenía ese 2 que no se tocaba, y lo que se derivaba era lo que venía a continuación, ¿sí? Entonces, acá, ¿sí? Yo derivo de esta manera. Estoy haciendo analogías con la derivada porque de paso repasamos, ¿sí? Y las cosas que son iguales es más fácil porque es menos para recordar, es como un 2 por uno. Entonces, yo tengo 2 por seno de x y si derivo, ese 2 no lo toco. Yo le digo que es un espectador, ¿sí? Bueno, a la hora de integrar, lo mismo. Si yo tengo f de x igual a 2 por el seno de x y lo quiero integrar, ¿sí? Yo voy a integrar 2 por seno de x diferencial x, pero ¿saben qué? Antes de integrar, lo que me permite el álgebra de integrales es todo aquello que sea numérico, inclusive signos, lo puedo sacar de la integral. Entonces me va a quedar 2 por la integral de seno de x. ¿Ven cómo funciona? Está dentro de la integral, pero lo saco y lo que integro es puramente la función, sin ese 2 que en la parte de derivadas como que lo hacía medio mentalmente, pero acá se nota porque es como que ese símbolo de integral separa lo que voy a integrar y lo que no. Y uno de los objetivos más importantes de las integrales, sobre todo para cuando veamos sustitución y por partes, es que la integral tiene que ser una integral fácil de integrar. Cuanto menos cosas tenga, mejor. Por eso todo lo que podamos sacar de la integral lo vamos a sacar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me quedaría esto? Me quedaría 2 por... ¿Y cuánto es la integral de seno? Menos coseno de x más c. Menos coseno de x más c. Y bueno, si hay que interactuar en algo, se interactúa y me queda menos 2 por el coseno de x más c. Y ahí termina la integración, ¿ven? Es muy importante tener en cuenta que sacar el elemento, ¿sí? Hace que la integral salga directo por tabla. Si yo tengo el 2 ahí, puedo cometer errores, ¿sí? Y la idea es simplificar. Y esto está bueno para trabajarlo cuando venga la parte de sustitución y por partes, porque la idea es buscar que la integral se vuelva directa, ¿sí? Por eso les decía hace un rato que a la hora de integrar, por ejemplo, si yo tuviese que integrar menos seno, lo más probable es que el menos lo saque de la integral, ¿sí? El menos lo saque de la integral. Bueno, y la otra parte del álgebra de integrales, hasta donde vamos a llegar hoy, porque recuerden que nos va a quedar para el miércoles sustitución y por partes, va a ser la siguiente. Si yo tengo la integral de un ejemplo muy obvio, muy usado, es la polinómica,
¿sí? Yo tengo, por ejemplo, x cuadrado menos 3x más 4. Todo esto formalmente suele venir con un paréntesis, aunque en muchos casos van a ver que a veces no está ese paréntesis y simplemente el de x está como un poquito más alejado como para separarlo. El tema es que se entienda qué es lo que hay que integrar y qué es lo que no. En este caso hay que integrar toda esta función, ¿sí? ¿Y cómo se hace entonces? Técnicamente, la formalidad del álgebra de integrales dice lo siguiente. Dicen que yo tengo que hacer la integral de x al cuadrado diferencial x menos la integral de 3x diferencial x más la integral de 4 diferencial x. ¿Ven? Como que hago una distributiva de la integral con el diferencial x. ¿Sí? Pero ven que acá tengo un 3, ¿sí? Entonces también puedo decir que me queda la integral de x cuadrado diferencial x menos 3 por la integral de x diferencial x más, y acá tengo un detalle que yo prefiero manejarlo con ese 4 adentro. En algún apunte de la UBA pueden ver que ese 4 lo sacan, pero yo cuando es un número solo no lo saco. Me parece que es para problemas. Así que el 4 lo dejo acá, como si fuese una función constante. Y ahora, sí, fíjense que las integrales son súper sencillas, ¿sí? Las integro. Este me queda x a la 3 sobre 3 más c, ¿no? Porque esa integral lleva una más c. Menos 3, que funciona como espectador, x a la 2 sobre 2, más c, más 4x, más c. ¿Lo ven? No quedó nada para simplificar. A veces sí, a veces no. La cuestión es que yo no sé cuánto vale esta C, ni sé cuánto vale esta C, ni sé cuánto vale esta C. Y es muy engorroso que aparezca tantas veces. Así que lo que se permite es escribirlo así. Menos 3 medios, ¿sí? X al cuadrado, más 4. Y de todas esas C, hago una sola. Así que lo que puedo hacer es hacer una sola, ¿sí? Y que no sea tan engorroso el resultado. Y esto es el álgebra de integrales de la suma o de la resta, ¿sí? Ahora, ¿no se preguntan si a lo mejor, como no es tan complicado, si no se podría hacer de forma directa? Por ejemplo, x a la 3 sobre 3 menos, a ver, si esto no lo tomo en cuenta y solo integro la x, me queda menos 3x a la 2 sobre 2, ¿sí? Más 4x, y le pongo la letra c. ¿Ustedes qué opinan? ¿Se puede o no se puede? Porque me dio lo mismo. Creo que sería un poco más legal el método, el primero, por Este, el Sí, diferencial X. Sí. sí. aunque no lo crean, este es tan legal como el otro. ¿Ah? Está súper permitido, es más, la uva no lo hace así. ¿Saben cuándo van a necesitar hacer esto paso a paso? Cuando haya alguna incógnita metida por ahí y ustedes necesiten despejar esa incógnita.
Ahí van a necesitar hacer esta formalidad. Cuando no pase eso, háganlo así. Tienen mi bendición y la de la UBA. ¿Sí? No quiero ver a nadie haciendo todo este quilombo cuando sea un simple cálculo de integral. ¿Sí? Esto solamente, y lo vamos a practicar en los modelos de parciales, solamente cuando sea necesario, y yo les voy a indicar antes de que termine esta cursada cuándo es necesario. ¿Sí? Por lo pronto, lo que demostramos es que el álgebra funciona porque nos dio lo mismo. ¿Sí? Pero créanme que así se acepta. Y por eso no es tan complicado integral. ¿Sí? Porque se puede hacer así, aunque sean funciones que tengan sumas, restas, alguna pequeña multiplicación por un número, y solamente se va a complicar cuando tengamos sustitución o por partes, y con lo que falta ver después, para quien ya conoce un poquito del tema, que tiene que ver con área bajo la curva. ¿Sí? Así que el orden de esta semana va a ser: el miércoles vemos sustitución y por partes, con una tarea, por supuesto, después de la clase, ¿sí? Y el viernes vemos área bajo la curva y área entre gráficos, ¿sí? Que eso incluye regla de Barrow, para quien ya conoce ese nombre, ¿ok? Y una vez que tengamos todo eso, además de las tareitas correspondientes, vamos con la práctica de segundos parciales, con todo para prepararnos para los que tengan que levantar o para los que vayan a promocionar. ¿Ok? Así que bueno, por hoy los libero, ¿sí? Ya saben qué son las integrales. Esperen que no le saqué foto a esto, le voy a sacar, así queda. Y nos vemos. Está la fotito antes de que me olvide. Y ahí está. Así que nos vemos el día miércoles, ¿sí? Mañana les subo una tareadita de esto, traten de hacerla. No creo que tengan muchos problemas, ¿sí? En cambio, con la del miércoles, se las voy a subir el jueves a la mañana, se van a divertir muchísimo más. ¿Ok? Les mando un abrazo grande y que tengan una hermosa semana. Buenas Muchas noches. gracias. Chao, Adiós. profe. Chao. Chao, chao. Chao.